toca modo acústico. Bohemio. Pues bueno, buenos días. Mi nombre es David Prieto. ¿Sí me escuchan bien atrás o hablo más fuerte? Más. Okay. Más, no. Yo soy profesor de la FES Iztacala. Bueno, soy David Prieto, soy macroecólogo, biogeógrafo. No me gusta. Y ya de por sí, no sé cómo moverme. Pues yo lamentablemente vengo a traer un poquito más de malas noticias en términos generales. Yo nada más, en los últimos años he trabajado mucho el tema de cambio climático, pero desde el punto de vista de la planeación sistemática de la conservación. Entonces, parte de la charla, o casi toda la charla, va a ser reflexionar sobre el papel que están teniendo y podrían tener las áreas protegidas que hoy tenemos en la conservación a largo plazo de la biodiversidad. Todo esto es importante, y lo bueno de no haber sido el primero es que tengo que hablar menos, porque Daniel pues ya muy amablemente nos explicó mucho de lo que es la biodiversidad y lo que está pasando hoy en día. El cambio climático no es secreto para nadie, tiene implicaciones que van desde las abundancias, patrones de actividad de los individuos en ciertas poblaciones hasta los patrones grandes en distribución geográfica. Esos cambios en las distribuciones evidentemente están teniendo repercusión en cómo se están dando las comunidades, en las interacciones que pueden tener, pero además puede afectar diferentes niveles de la biodiversidad, porque no solamente debemos hablar en términos del número de especies, sino también, como Tania lo decía ahorita, la parte genética, las funciones que pueden tener esas especies dentro del ecosistema. A raíz de eso, en los últimos años, de hecho, ahorita estaba sacando la cuenta, hace 5 años, una invitación que me hizo Enrique Martínez Meyer a una reunión de trabajo, un grupo de investigadores latinoamericanos, justo resaltando esa importancia de empezar a incluir diferentes niveles de información biológica, pero además ver los vacíos que tenemos en términos de conservación. Todo esto es importante porque pues, al día de hoy, poner polígonos, poner límites, sigue siendo la piedra angular de la conservación. Lamentablemente, y no es secreto para nadie, las áreas protegidas que hemos tenido desde hace más de 50 años no siempre siguieron metas de conservación per se. No tenían información, hoy es muy fácil criticarlo, pero en ese momento se necesitaban acciones rápidas, mitigar lo que estaba pasando, pero ya después de muchos años nos hemos dado cuenta de que no necesariamente todas están donde deberían estar, o están protegiendo lo que creíamos que protegen. Esto evidentemente son muchos sesgos que existen a lo largo de la literatura. Aquí yo simplemente muestro uno que fue uno de los primeros trabajos en los que me invitaron a trabajar, no más que colaborar, a trabajar un montón para entender esto de la planeación sistemática de la conservación. Yo particularmente soy muy devoto a estudiar los bosques secos. O sea, eso es el ecosistema per se que más me gusta. Y en este caso, sin entrar en mucho detalle, les muestro que según una propuesta de conservación que hicimos evaluando el papel que tienen las áreas protegidas, hoy en día para este ecosistema a nivel continental, que se dice que tiene más o menos un 10% de protección, esas áreas representan el 10% de la distribución de los taxones en promedio. De hecho, la barra verde lo que nos está representando es el número de especies según la cantidad de porcentaje de distribución protegida. Si se dan cuenta, la gran mayoría del grupo está entre el 5 o bueno, menos de 10% de protección. Que en términos, si nos vamos a metas de Aichi, que ya incluso son caducas, pues estamos bastante lejos de la conservación que nos hemos establecido. Si podemos utilizar la información que ya hoy tenemos para buscar nuevos sitios, que es lo que nos permiten otro tipo de algoritmos más de identificar o priorizar áreas, podemos establecer nuevas áreas complementarias a los sistemas que ya tenemos para tratar de mejorar su efectividad, poniendo un 7% más, o sea, un poquito más de la mitad de lo que ya tenemos, que era la meta de Aichi en ese momento, la proporción de protección podría cambiar sustancialmente. Al final, la planeación sistemática de la conservación nos está invitando a hacer eso, orientar las decisiones para proteger a la conservación. Pero pues esto seguramente es solo el caso del bosque seco, porque a ti te gusta y nos lo estás mostrando. La verdad es que no. Esto ya se sabía desde el 2004 con este gran paper que hablaba de los sesgos que había de la protección en la biodiversidad a nivel mundial. Y esto está recién salido del horno, que es incluso el sesgo de información que existe en nuestras dos grandes principales fuentes de información de biodiversidad, que son la lista de IUCN o los mapas de IUCN y GBIF. Como incluso en esas dos grandes bases que todos utilizamos para estudiar la biodiversidad, hay vacíos de información para los grados de protección o la cantidad de especies que puede haber representadas dentro de las áreas protegidas. O sea, lo que estamos usando para hacer conservación de por sí tiene sesgo a nivel de lo que estamos queriendo proteger.
Aquí nada más para mostrar un ejemplo muy particular de México, pues nosotros hoy en día estamos trabajando mucho del papel de las áreas protegidas en temas de cambio climático. Yo siempre digo que es como hacer ciencia preventiva, o sea, tratar de ver qué va a pasar para ver cómo promover que cambiemos las acciones para evitar esos sesgos. En este caso, no soy pajarólogo, siempre lo digo y nadie me lo cree, pero yo de ornitología poco sé, pero me invitaron a hacer un trabajo con los colibríes de México. Pues más que nada por el tema de los servicios ecosistémicos que proporcionan para la comunidad, para la sociedad. Aquí en términos sencillos, lo típico, como decía Daniel, pues hacemos proyecciones a futuro, vemos qué tanto impacto o influenciada podrían verse los patrones de distribución. En términos generales vemos que en el mejor de los escenarios las especies podrían más o menos perder un 4% de áreas de idoneidad en el futuro. Peor escenario es que se va hasta un 30%. Esto pasa incluso dentro de áreas protegidas y principalmente asociado a estos dos cambios en condiciones ambientales. La temperatura aumenta en promedio 2 grados centígrados y hay una reducción de la precipitación. En términos generales, como todos los estamos sintiendo hoy en día, nos volvemos más calientes y más secos. En términos de animales como los colibríes, 2 grados implica mucho en términos fisiológicos, entonces eso repercute en las comunidades. De hecho, el mapa que tienen aquí muestra las áreas como de alta concentración de especies y miren cómo cambia la proporción de los valores en la superficie en el futuro. La idea de esto fue establecer o evaluar qué también estarían protegidas hoy y en el futuro, ver la complementariedad, la representatividad que pueden tener los sistemas. Y curiosamente lo que vimos es que todo esto que está en azul son sitios altamente ricos hoy en día, que teóricamente podrían serlo en el futuro, que tendrían poco impacto con incluso proyecciones de cambios de uso de suelo, porque también está considerado dentro de estas estimaciones, pero fíjense que casi todo está fuera de las áreas protegidas. Entonces, curioso, ¿no? Digo, al final, aunque proponemos incluir esta zona, no tenemos 100% de efectividad, porque hay ciertas especies que rompen el esquema dentro de la distribución de las comunidades. Son casos muy particulares de endemismo regionales dentro del país, por decirlo de una manera. Otra forma, porque a veces se nos ocurren bastantes ideas locas, quisimos evaluar otra perspectiva del papel de las áreas protegidas. Digo, esto es una especie bastante emblemática en el país, que es el águila real. Y aquí, en vez de pensar solamente en está o no está en sus condiciones para distribuir, pues ¿qué pasa con los sitios de reproducción? Es algo que dentro de la especie hay mucha fidelidad por las condiciones, no solo climáticas, sino también topográficas que necesita para establecer su nido. En términos sencillos, lo mismo, cambio climático, las áreas de distribución podrían reducirse en el futuro. De hecho, se estima que las principales 4 áreas protegidas con mayor superficie hoy en día son de las que más van a perder en el futuro. Pero curiosamente, cuando hacemos un análisis para ver si esos sitios de reproducción que hoy conocemos podrían mantener sus condiciones estables, climáticas o ambientalmente hablando, porque también tenían condiciones de vegetación y topografía en el futuro, vemos que la mayoría no lo hace. Más del 50% de los 100 y pico de sitios de reproducción ya conocidos para la especie en el país pierden esa estabilidad climática, por decirlo de alguna manera, que es algo que necesita la especie para poder garantizar a sus descendencias de acuerdo a su fisiología. Esto es curioso porque entonces, bueno, solamente basta con poner un polígono que proteja que la especie esté o no, o también su requerimiento fisiológico y de uso de hábitat. Ya es un nivel de información más particular que tenemos que empezar a ver. No es un caso único de México, los dos antesales que puse. Este es un estudio reciente que se hizo en la parte de los Andes suramericanos, donde muestran cómo el papel de las áreas protegidas ha ido cambiando con el tiempo para cada una de las especies y si están o no amenazadas en los grados de protección. Y de nuevo, para el cambio climático, lo que se está proyectando es que posiblemente esas áreas también van a estar impactadas y van a poder perder o van a tener reducciones en la distribución de sus taxones. De nuevo volvemos al bosque seco porque siempre le voy a hacer publicidad. Lo hemos hecho para varias partes. Bueno, yo por macroecólogo trato de trabajar siempre con escalas grandes, sobre todo en el tema evolutivo de los ecosistemas. Y el mismo caso,
agarramos bueno, no soy pajarólogo, pero son aves, es pura casualidad. Agarramos unas 700 especies de aves, vimos los patrones de distribución en el presente, cómo cambiarían en el futuro, y curiosamente algo que a mí siempre me ha interesado desde que empecé a ver esto es, en términos generales de paisaje, de la escala grandota, una de las principales consecuencias que vemos que podría pasar con cambio climático es lo que se llama la heterogenización biótica, o sea, las comunidades empiezan a diferenciarse más entre sí. Pero simultáneamente en ciertos lugares, como es el caso de acá de Yucatán y en el norte de Colombia y Venezuela, podría darse una contraparte, que es una homogenización. Eso pasa típicamente porque especies generalistas podrían permanecer en el tiempo porque son menos vulnerables, vamos a decirlo así, a los impactos, y más bien las endémicas o restringidas se vuelven más susceptibles. Entonces cambiamos la particularidad de esa región y pues todo se vuelve lo mismo, entre comillas, a lo largo del paisaje. Esto pues pasa también dentro de las protegidas, según las proyecciones que estamos viendo, pero además se ha visto ya ciertos cambios a lo largo de la historia de la distribución de ciertas comunidades. Pero de nuevo, no solo a nivel de especie, pasa a nivel taxonómico, filogenético y funcional, dentro y fuera de las áreas protegidas. ¿Okay? A todo esto, ¿qué es lo que hemos empezado a ver? Para nosotros no es todo solamente cambio climático, evidentemente es una de las grandes amenazas y de hecho es la razón de ser del laboratorio, pero también está vinculado y no lo vamos a poder separar del tema de uso de suelo, como bien lo explicaba Daniel. Entonces nosotros en nuestras proyecciones a futuro y esta idea de plantear nuevas áreas complementarias a la conservación, siempre tratamos de incluir tanto escenarios de clima como de uso de suelo, porque existen. Hay varias propuestas de cómo sería el planeta según su crecimiento y su demanda de consumo en el futuro, para tratar de ubicar sitios que puedan ser representativos, complementarios y sobre todo estables a largo plazo, que en términos de geografía, aunque puede ser ruidoso lo que voy a decir, podrían funcionar como refugios para nuestros taxones y nuestras comunidades en el futuro. De hecho, este caso a mí me gusta mucho mencionarlo, porque lo hicimos solo con datos del futuro, con datos que conocíamos de las especies, con un montón de pájaros, otra vez no soy ornitólogo, pero estas manchas azules que ven acá coincidieron con un estudio que trató de biografía del pasado de diferentes linajes de pájaros, que hablaba sobre la importancia de refugios para la diversificación de la biota en el bosque seco. De hecho, esta región en particular ha sido referida como el origen del bosque seco de Mesoamérica. Entonces, de nuevo, los refugios no están dentro de las áreas protegidas. Ahí tenemos un déficit. Si quieren saber un poco más de esto, dentro de media hora un estudiante va a presentar un trabajo sobre restauración de este tipo de sitios o identificar sitios para restaurar. Cualquier pregunta con ella. Esta propuesta, cosa interesante que a mí siempre me ha parecido con el tema de México, es que muchos de estos sitios también coinciden con otras propuestas que se hicieron como los corredores bioclimáticos. Entonces estamos hablando aquí ahora de otro problema. No solo es el parche, estarán conectados, porque de nuevo, como decía Tania ahorita, la fragmentación sigue siendo un problema que tenemos que atender. Y al final, yo siempre digo en mi clase de biografía que las áreas protegidas es el mejor modelo para estudiar biografía de islas. Y es el gran problema que hemos tenido. ¿Okay? Sí, ya estoy terminando. Última, siempre digo esta frase, amor con hambre y sin casa no dura. Puedo poner polígono para esta especie que igual es endémica de México, pero si no están las plantas que necesita para alimentarse y tener su casa, ¿qué onda? ¿No? Una noticia buena para que no nos vayamos todos tristes: en este estudio, justamente un área que resultó ser como clave tanto para las plantas como el pájaro, pues es esta área protegida, que es Chamela. Entonces, en algunos casos sí hay buenas noticias, pero son pocos los casos, entonces tenemos que implementar. El tema de interacciones, que es con el que nos estamos metiendo ahorita, para tratar de hacer algunas aproximaciones, igual el jueves, Daniela Remolina se los presenta con todo gusto, sobre el tema de plantas, colibrí, qué podría estar pasando con todo esto de cambio climático y el papel que va a influir. Al final esto es importante porque estaríamos hablando de riesgo de coextinción. Finalmente, yo siempre digo, las ANP son y serán siempre muy importantes y eso no lo vamos a poder anular, pero no podemos ponernos una venda al sol.
no son totalmente representativas, tienen mucho sesgo. Y el principal problema es que como biólogos sabemos que los ecosistemas no son estáticos, nuestras estrategias de conservación no pueden ser estáticas, se tienen que adaptar. Por eso siempre es muy importante incluir la información de lo que puede pasar para tratar de prevenir estos impactos negativos. No obstante, no solo es poner más polígonos, hay que hacer un mejor manejo, conectar y todo lo demás. Ya que me están corriendo, y no puedo correr, agradecer a todas las instituciones y a los principales proyectos que nos han financiado para trabajar, y finalmente es un trabajo que no va solo, hay muchas colaboraciones nacionales e internacionales, pero los grandes estrellas que están atrás pues son los estudiantes. Sin ellos ninguno de estos trabajos estaría posible de hacer. Entonces, muchas gracias.